tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. La reforma en materia de energía eléctrica que mandó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión sigue siendo el tema, por supuesto, debatido esta semana, y ahora los líderes del Partido Revolucionario Institucional dicen que al PRI no se le presiona. Esto porque el presidente López Obrador, pues básicamente le está diciendo al Revolucionario Institucional que tendrán que definirse respecto a este tema. ¿Cómo ve la mesa de hoy en la materia de la energía eléctrica? Veremos qué piensan. Además, el próximo jueves el Senado de la República entrega la máxima presea que entrega el Senado, la medalla Belisario Domínguez, y se la entrega en vida a la senadora Ifigenia Martínez. Y también se ha desatado todo un debate en las redes sociales en torno a si el presidente López Obrador debe ir o no al Senado de la República a entregar esta condecoración. ¿Debe el presidente ir? El presidente ha dicho que no, que va a cuidar la investidura presidencial, pero varios senadores le están exigiendo que sí asista. Y además, si el domingo saliste a correr en la Ciudad de México o al paseo ciclista, seguramente te encontraste con miles de personas que acudieron a marchar en contra de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México y en el resto del país. Se trata de los mismos grupos que estaban en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio: el Frente Nacional por la Familia, algunas organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica. Veremos también cuál es la opinión de nuestros invitados y nuestras invitadas esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Mientras que el presidente López Obrador vuelve a insistir en la importancia de la reforma eléctrica, grupos empresariales niegan que el proyecto de reforma contribuirá a reducir los costos de la energía eléctrica. Incluso han acusado que restará competitividad en el sector a nivel internacional. Por lo pronto, el presidente sigue defendiendo que, de ser aprobada, la reforma beneficiará a la gente y llamó a la bancada del PRI, directamente al PRI, a votar a favor. Veamos el contexto. El PRI tiene una oportunidad histórica, así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador, quien llamó al Partido Revolucionario Institucional a votar a favor de la reforma al sistema eléctrico del país. El proyecto enviado a la Cámara de Diputados la semana pasada plantea reformar la Constitución para que la Comisión Federal de Electricidad tenga personalidad jurídica propia. Su aprobación necesita mayoría calificada en ambas cámaras, es decir, el voto de 2/3 partes de diputados y senadores, por lo que Morena y sus aliados necesitan que partidos de oposición voten a favor. El PRI señaló que aún analiza cuál será su postura luego de que el PAN informó que votará en contra. Ayer el presidente López Obrador dijo que con el sentido del voto que emitan las y los legisladores se sabrá si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político. De aprobarse el proyecto, la CFE será la única encargada de producir, distribuir y administrar energía eléctrica en el país y tendrá el control del 54% del mercado eléctrico nacional y las empresas particulares el 46%. El Ejecutivo Federal dijo que la reforma eléctrica de 2013, que otorgó el 65% del mercado a la industria privada, obstaculizó la operación de la Comisión Federal de Electricidad. Tras la presentación de esta nueva reforma, el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a 12 organizaciones, apuntó que la reforma implica que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar. En un comunicado anotó que bloquear la participación del sector privado impedirá que el país avance en solucionar problemas en materia ambiental, financiera y de competitividad. Punto y contrapunto. Primer punto para debatir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, analista y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Buenas noches, querido Genaro. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Pili Morán, ya la conoces, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. Y Miguel Gracias. Alfredo Hernández Peñaflor, Mike Peñaflor, dirigente juvenil del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, Genaro, y platicar con todas y todos ustedes. Qué gusto. Bien. Bienvenido. A ver, empiezo contigo. Empiezo contigo porque el presidente López Obrador pues, se refirió al PRI, y ayer justo lo decíamos en el programa, pues habíamos invitado a una diputada del PRI que al final 30 minutos antes canceló, como que no quieren hablar del tema de los priistas, pero yo sé que los panistas sí, y he visto ya varias columnas, entre ellas la de Josefina Vázquez Mota, la de Margarita Zavala, pues prácticamente pronunciándose en contra de esta reforma. ¿Cómo ves el tema de la reforma energética? ¿Te parece realmente pues un regreso a 1994, como dicen algunos, un retroceso, un error dañina para el país, o hay algo más? Mira, la verdad es que es una reforma que es retrógrada en varios sentidos.
El primero de ellos es porque, entendiendo la situación actual del mundo, en donde nos estamos abriendo una globalización, esta es una reforma que busca monopolizar el sistema eléctrico y por lo tanto también poner en entredicho cuáles son las funciones que hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y te lo digo así, porque hoy la iniciativa privada, al menos un 30% de la luz que se otorga y que trabaja por parte de la iniciativa privada, pues difícilmente por un decreto o por una reforma de un día para el otro tendrá la CFE la infraestructura necesaria para poder generar esa electricidad, ¿no? Eso es el primer dato. Es un poco similar a lo que ocurrió con el INSABI, que en las palabras, en el discurso sonaba como algo que iba a cambiar, que iba a ser un sistema universal que iba a dotar a todos los mexicanos de los medicamentos. Bueno, pareciera que es algo similar, porque ni ocurrió el cambio que se estaba esperando con el INSABI y de la misma manera tampoco ocurrirá en el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque no tienen hoy la infraestructura. Me parece que es una reforma que se tiene que analizar, que se tiene que llevar a un debate en Parlamento abierto y me parece que ese es el papel fundamental. No puede ser de un día para el otro que hoy Morena, el partido mayoritario en ambas cámaras, pretenda imponer su visión y por lo tanto hacer a un lado, por ejemplo, la participación de la iniciativa privada. Me parece que eso es importante que ocurra. El Estado no existe solamente para tener el poder o poder presentar todos los servicios, tiene que generar el ambiente necesario para que existan los empleos, para que exista mayor inversión y por supuesto para que eso nos permita salir adelante de la grave crisis económica que se está viviendo hoy en día en todos los hogares del país. Ahora, y me quedo un poquito más contigo porque tienes un poco más de tiempo todavía, ¿cómo ves lo que es, digamos, el intercambio entre el PRI y el presidente López Obrador? ¿Qué pasaría con la alianza entre el PAN y el PRI y el PRD si el PRI de repente acaba dando de los votos que necesita Morena para la reforma? Bueno, me parece que ahí el mandato ciudadano del 6 de junio fue muy claro. Y fue muy claro porque definió cuál era la posición que se tenía con el gobierno o en contra de las malas ocurrencias que tenía este gobierno. Y ahí pues la posición de la alianza fue muy clara, ¿no? Tanto PAN, PRI, PRD, pues fue electa y creció en números, creció en votación el 6 de junio, derivado también de este enojo, de este hartazgo que existe hacia el presidente por las ocurrencias que toman todos los días. Y en ese sentido, pues si el mandato ciudadano fue analizar, en su caso, no votar a favor, votar en contra de este tipo de situaciones que afectan a la economía del país, pues naturalmente ahí está el mandato ciudadano y se tiene que cumplir. Bien, veloz contrapunto, la reforma eléctrica que presenta el presidente, ¿te parece un retroceso, como menciona, retrógrada, como dice Mike, o no? No, a ver, hay que pensar y reflexionar en dónde estamos y por qué estamos hablando de esta reforma energética, porque venimos de una reforma energética que sí impuso su visión, porque decía Mike hace un rato, quieren imponer su visión mayoritaria. Yo creo que como se aprobó la reforma en el 2013 por el pacto que hizo Enrique Peña Nieto, que tiene además muchos enjuagues de corrupción y de muchos intereses privados, sí me parece que fue mayoritear sin sentido y intentar pasar de noche algo que no se discutió. Lo cierto es que pusieron a la CFE a una industria a la que no le habían invertido dinero a competir como si fuera una empresa sólida, como si fuera una empresa fuerte y además adoptar todos los gastos que tenía que cumplir la CFE. Decía Mike hace un rato, no, bueno, la CFE no puede suplir todo, tiene que dejar a los privados, perdón, pero los privados ya están, y si los privados no cumplen, la CFE tiene la obligación de cumplir, para eso está la CONACE, y la CONACE tiene la obligación de hacer llegar la energía absolutamente a todos lados, paguen los privados o no paguen los privados. Dentro de esos privados hay muchos intereses, y esos intereses no son los intereses del pueblo de México ni de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque esos mismos privados, como empresas como Iberdrola, están haciendo pasar a personas en otros países en Europa, de donde son esas empresas, fríos en invierno, como lo están haciendo ahora, como lo hicieron en Texas, y México, teniendo convenios con empresas como las de Texas, tiene que seguir pagando, aunque no llegue el gas, aunque las empresas privadas no cumplan, el dinero que le cuesta a la CFE lo que no cumplen esas empresas privadas. Y por eso creo que hablar de autonomía tiene mucho sentido. Quien se oponga a esto simplemente quiere ver fallar una empresa que tendría que estar sólida, porque es la empresa que está obligada a hacer llegar la energía a todos lados a un precio razonable para la ciudadanía. Eso, junto con la discusión del litio, me parece de lo más vanguardista que puede existir para un país que tiene que ser autosustentable en ese sentido y que ya estuvo de pagar demasiado dinero para que se beneficien las empresas privadas. Basta para darle una leída a la reforma energética
En tanto, se prometía que iban a hacer todas estas cosas, pero ha pasado muchos años ya desde el 2013 y no se logró absolutamente nada de lo que dijeron. Ni bajaron los precios, ni se benefició a la CFE, ni el Estado se benefició. Simplemente se siguió desfondando a la CFE año tras año. Y llega un momento en el que hay que poner un límite. Claro que tiene que haber una negociación, claro que tiene que haber una discusión, y por eso creo que la responsabilidad que tiene el Partido Revolucionario Institucional ahora es enmendar eso que hicieron en el pasado, no hace mucho, en el sexenio pasado, y que tendrán que hacerlo bien porque es la última oportunidad que tienen. Ahora, la verdad es que la subida de los precios de la electricidad, Pili, pues si uno ve los recibos, yo por lo menos veo los de mi casa, y desde enero del 2019 en adelante ha ido subiendo mes con mes el precio de la electricidad en México. Y la verdad es que la reforma de Peña Nieto, la del 2013, pues en los hechos dejó de funcionar prácticamente a inicios de este sexenio. ¿Tú cómo la ves? Mira, Genaro, sí creo que los precios de CFE están subiendo y han subido muchísimo, pero creo que la iniciativa del presidente López Obrador no es otra cosa que la renacionalización de la industria eléctrica. Lo primero que quiero dejar en claro es que la CFE no es una empresa de los mexicanos, es una empresa del gobierno. La CFE es una empresa que nos cobra a toda la población por el servicio que nos da. Nada es gratuito, ni tampoco los mexicanos recibimos utilidades por las ganancias que la empresa obtiene por sus ingresos. El presidente ha dicho que debemos oponernos a la privatización de la electricidad, como si la energía eléctrica se encontrara guardada o existiera en algún lugar. Y no, la electricidad no existe hasta que alguien la crea y los particulares que la crean invierten en sus propias plantas para generarla. Entonces, ¿de qué habla el presidente cuando dice que se privatizó? Me parece que con la reforma de Enrique Peña Nieto, cualquier mexicano puede instalar paneles en su casa y obtener la electricidad sin pagarle a CFE. Y eso parece molestarle al presidente y condena que los particulares se beneficien con este tipo de medidas. La reforma del presidente López Obrador va en sentido contrario a la tendencia mundial que está apostando a las energías limpias y más baratas, pero eso tampoco le gusta al presidente. Me da la impresión que el presidente odia a los mexicanos y no quiere que nos vaya bien. En el fondo, lo que el presidente propone es una regresión 50 años atrás, ahí sí estoy de acuerdo con Mike, al sistema de Estado controlador con fines políticos y económicos para someter a quien pretende oponerse al gobierno en un sector tan estratégico para el desarrollo del país como lo es el eléctrico. Las reacciones que esto ha generado en la sociedad, en los expertos y los analistas, en los sectores productivos del país, en la clase política, es de total rechazo a la propuesta casi por unanimidad. Los diputados de Morena obviamente la apoyarán sin duda y en nuestro caso el PAN se opone rotundamente a la iniciativa. Movimiento Ciudadano también ha expresado su rechazo y bueno, del PRI no hay una postura clara y desearía que en un acto de congruencia se opongan a esta propuesta que deroga una ley que el mismo PRI impulsó. Pero particularmente quisiera ver la postura del Partido Verde, que se autodefine ecologista, ante una iniciativa de ley que atenta totalmente contra el medio ambiente. Este partido votó a favor de la actual ley y entre sus filas hoy tiene a diputados expriistas que también votaron a favor de ella. Pienso que si serán capaces de votar en contra de una misma ley que ellos mismos aprobaron. Y bueno, ya para finalizar, resumiría todo diciendo que tenemos un presidente con ideas caducas y viejas, que no entiende el mundo y que trata de forzar a golpe de leyes una realidad que no puede cambiar. Ahí sí, ese es mi contrapunto. Coincido con Pili en que también la carga será también para el Partido Verde bastante fuerte, Alejandro, porque en efecto, pues no sabemos si esta reforma en efecto desincentiva la producción de energías limpias. Hay quien dice que termina con estos certificados justamente, que es básicamente pues un balazo a las energías limpias y a ver cómo reacciona el Verde ante ello. ¿Cómo ves tú la reforma? ¿Qué dirías en su favor? No, es el logro disfrazado de cordero. Hay estos grandes intereses transnacionales de empresas que corrompen, porque hay que recordar que esto corrige una reforma que hizo Peña Nieto a base de los sobornos millonarios. Compraron al Congreso para pasar esta reforma. Fue a base de sobornos
obviamente generando un resultado muy lesivo para el interés público, para el interés de todos y muy conveniente para los negocios que son de pocos, imponiendo al Estado y a todos los mexicanos condiciones leoninas y subsidiando a los más ricos y a los que menos requieren subsidios. Y este discurso, que es un negocio jugoso, se revistió y hay quienes son funcionales a este discurso y lo reproducen, pero se busca proteger supuestamente con las energías limpias, con las energías ecológicas, diciendo que López Obrador es un antiecologista, que no va a permitir que los mexicanos de menos recursos pongan paneles solares en sus casas para no pagar a la CFE. Nada más lejano a la realidad. Simplemente hay que decir que en esta reforma, el primer suministro, lo que se va a priorizar como para suministrar energía a la red de la CFE, pues son las hidroeléctricas, que es un sistema sustentable y que tiene la ventaja de que no es intermitente, sino que funciona permanentemente, a diferencia de otras energías limpias. Pero bueno, yo creo que hay que decir eso, ¿no? Que es una gran farsa que sea antiecológica. Ese es un discurso que han tratado de vender las empresas beneficiadas, las grandes corporaciones beneficiadas por esta reforma, y muchos se las compran, allá ellos. Esa es una gran farsa. Y la otra es que es una renacionalización, ojalá y lo fuera. Yo diría que simplemente corrige los excesos de una reforma que fue absolutamente antipopular y, repito, a base de sobornos de Odebrecht y de otros grupos como Emilio Lozoya y otros han testificado, a base de sobornos se hizo esta reforma energética. Imagínense cuál fue el resultado lesivo para el interés público. Sí, pero a ver, es que de todo lo que dices, yo también coincido en lo mal que se hizo la reforma eléctrica, en la compra de votos, que el Congreso se convirtió en una caja chica del presidente Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pero punto a favor de esta propuesta, nada más corrige los errores del pasado, pero exactamente cuáles, Alejandro. Pues los subsidios regresivos, que la CFE tuviera que subsidiar el almacenamiento y el transporte, que tuviera que comprar a precios preferenciales, a precios de subasta, lo que producía el sector privado, que se anteponga sobre todo lo que se produce en las hidroeléctricas. Ahí creo que hay unas claras correcciones, pero además va más lejos, porque no solamente es correctiva, eso es cierto. Creo que el punto central es la corrección, pero también introduce el tema del litio, que para quienes son partidarios de las energías renovables, pues es fundamental regular sobre este tema, porque en donde se almacenan las energías renovables, pues en baterías que se fabrican a partir del litio. Y que haya plena rectoría y que no vengan intereses extranjeros a saquear al país, como ha sucedido en otros países y con experiencias que han generado incluso golpes de Estado, sino que se priorice el control, la rectoría del Estado en la industria del litio, me parece sumamente fundamental. Que no sea un negocio jugoso para pocas manos, que se van luego en los Pandora Papers, por ejemplo, a empresas offshore, sino que funcione en función de la transición energética, sí, y también del interés público. Bueno, ahí están ya más detalles. Es la segunda ocasión que tocamos el tema, evidentemente va a dar para muchísimo más, lo recuperaremos a lo largo de la semana porque evidentemente va a ser la discusión en el Congreso de la Unión. Hacemos una pausa y al regresar, este jueves el Senado de la República entregará la medalla a Belisario Domínguez y lo hará a la senadora Ifigenia Martínez y de manera póstuma al doctor Manuel Velasco Suárez, pero el presidente López Obrador no acudirá, según dijo, para defender la investidura presidencial. ¿Debe ir o no el presidente? Regresamos a ver qué opina la mesa cuando volvamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.